otra técnica para la ejecución de un pilote es hacer un pilote prefabricado y hacerlo hincado. El pilote prefabricado puede ser de acero, puede ser de madera, puede ser de hormigón armado. Entonces se fabrica en un taller y luego se posiciona con una máquina, como está acá, y ahí se le da golpes con un martinete, con una masa. Hay distintas técnicas para eso, distintas máquinas. Y bueno, a fuerza de golpes se va hincando los pilotes en el terreno. Tipo de pilotes hincados se colocan en suelos que son blandos o muy blandos, tienen muy baja resistencia a la penetración normalmente. A veces cuando vamos a ver ahora, creo que vamos a empezar hoy con el tema de la ecuación, por lo menos vamos a presentar el título. Hay suelos que son dinámicamente inestables, como vamos a ver enseguida, y que requieren fundaciones profundas por medio de pilotes, pero eso no quiere decir que el suelo sea blando, o sea muy blando, o tenga muy baja capacidad de carga, sino que en caso de estar saturado y bajo determinadas circunstancias, se pierde totalmente la capacidad de carga. Y estos pilotes, como digo, estos pilotes hincados se pueden colocar cuando el suelo es muy, muy blando, y a veces hace falta hacer pilotes, como digo, cuando hay licuación del suelo, como vamos a ver enseguida, y a pesar de que el perfil de suelo no sea tan blando, puede ser denso, medianamente denso, y a veces no es posible hincar un pilote en ese tipo de suelos, pero en situaciones de estar saturados y sometidos a cargas cíclicas provocadas por un terremoto, ese suelo que está en estado denso o medianamente denso puede licuar y requiere la construcción de pilotes. En ese tipo de suelos que son densos, medianamente densos, es muy difícil hincar pilotes, no se puede hincar pilotes. La única solución que hay es para hacerlo, es hacerlos perforados y hormigonados in situ. ¿Está bien? En el caso de este tipo de pilotes hincados, corresponde a suelos blandos, limo arcilloso, arcillas limosas, normalmente saturados los suelos, y muy blandos, con valores de SPT de 5, menores de 5. ¿Está bien? Cuando tenemos ya suelos en estado seco y con SPT de 10, 11 o 12, ya es muy difícil poder hincar. ¿Bien? Necesitamos dar mucha energía, mucho impacto, entonces suele sufrir mucho la estructura del pilote, a veces se rompe el pilote, porque no se puede hincar. Entonces, esta solución de hincado de pilotes corresponde a ese tipo de perfiles de suelo. Perfiles de suelos normalmente que están saturados y que son muy blandos, con SPT normalmente menores de 5, en ese orden. Y bueno, esto, digamos, es una técnica y una posibilidad constructiva de ejecución de pilotes que nos deja muchas certezas en cuanto al desempeño de la estructura ejecutada, porque el hecho de que cada uno de los pilotes tengamos que insertarlo o hincarlo en el suelo a golpes, nos da una medida de la capacidad de carga del pilote. Y es una forma como que estamos ensayando uno por uno. Todos los pilotes que ejecutamos los estamos ensayando, y de algún modo estamos midiendo la capacidad de carga que logramos en cada uno de los pilotes, situación que no ocurre en un pilote preexcavado y hormigonado in situ, porque en ese caso no tenemos medición de la capacidad de carga y solamente tenemos lo que podemos estimar en forma teórica, y para poder hacer una verificación de capacidad de carga del pilote hay que hacer un ensayo de carga, que normalmente son trabajos muy costosos, complejos, que llevan tiempo y mucha energía, y muchas veces no se hace. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, no teorías que son confiables, las que hemos visto, y le damos un factor de seguridad un poco mayor al que le damos a un pilote hincado.
Un pilote hincado podemos trabajar con factores de seguridad mucho más chicos, porque como le digo, cada uno de los pilotes que estamos hincando, de algún modo lo estamos ensayando, y estamos midiendo el rebote, estamos midiendo la reacción del pilote a ser hincado, y de esa manera poder medir, estimar la capacidad de carga. Bueno, desde este punto de vista, en base a este concepto, es que surge que se puede medir, de algún modo se puede estimar la capacidad de carga del pilote a partir de la energía, también que nosotros debemos aplicar a cada pilote para poder hincarlo a una determinada profundidad. ¿Ah? Entonces, como dice acá, para desarrollar la capacidad de carga por la punta, un pilote hincado debe penetrar lo suficiente en un estrato denso. Este requisito no siempre se cumple para una misma profundidad, debido a que las irregularidades del perfil del suelo para evaluar la capacidad de carga de los pilotes se han desarrollado varias ecuaciones dinámicas. Entonces, bueno, pasa esto, que normalmente nosotros hacemos el diseño de la estructura de fundación, hacemos el diseño de los pilotes, aplicamos una teoría, pero sobre la base de un estudio de suelos que muchas veces es discreto. Nosotros tenemos un terreno, tenemos una obra que es una determinada superficie, que supongamos pueden ser 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 metros cuadrados de superficie, y hacemos una cantidad discreta de sondeos. Hacemos 1, 2, 5, 10 sondeos, pero siempre va a ser una cantidad discreta, y el suelo tiene irregularidades por su conformación y su origen natural que tiene. Entonces, bueno, un pilote puede caernos en una determinada estratigrafía, y otros pilotes en otra estratigrafía. Entonces, bueno, nosotros a partir del estudio del suelo hemos hecho como un promedio, hemos hecho una envolvente de todas las situaciones que observamos en los sondeos, como para tratar de estimar una generalidad del problema. Podríamos llegar a zonificar el terreno si es que está claramente definido, que hay dos zonas con distintos perfiles estratigráficos, pero siempre va a ser discreto, y el cálculo para un pilote preexcavado y hormigonado in situ se va a basar en una teoría. En este caso, como cada pilote está hincado a fuerza de martillo, estamos midiendo en la situación estratigráfica puntual y local de ese pilote, es decir, tenemos mucha certeza de qué es lo que está pasando en cada punto, ¿está bien?, en el que estamos insertando un pilote, y eso nos hace que podamos trabajar con factores de seguridad menores, ¿está bien?, que los que usamos para pilote preexcavado. Las primeras ecuaciones dinámicas desarrolladas se conoce comúnmente, en la bibliografía la van a encontrar como la fórmula del Engineering New Record, y que deriva de la teoría de trabajo y la energía de física 1, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a asumir que la energía que se invierte en cada golpe tiene que ver con la resistencia del pilote a ser penetrado por la penetración en cada golpe. Entonces esto es como de alguna manera una fuerza, y esto es un desplazamiento, que entonces se puede expresar en términos de energía. De esa manera se han obtenido algunas fórmulas, la primera de ellas, reconocidas justamente como la EN de la New Record, expresa que la capacidad de carga última de un pilote la puedo calcular a partir de el trabajo, digamos, desarrollado, digamos, como el peso del martillo por la altura de caída, la energía potencial que yo tengo para aplicar. Este es el peso del martillo por la altura, y dividido en la penetración S, que son metros o centímetros de cada pilote, afectado por una constante para cada martillo y para cada caída libre. Normalmente este número es 25.4 si se trabaja en milímetros, o una pulgada si esto se trabaja en pulgadas. Esta es la primera fórmula que surgió, y a partir de esta, digamos, como sucedió con la teoría de Terzaghi,
se ha ido trabajando, se han ido haciendo investigaciones, se han ido haciendo aportes, condimentos a esta fórmula para aproximar de la mejor manera posible la manera de calcular este número, que es la capacidad de carga, ¿bien?, que tiene un pilote, a partir del martillo que estoy utilizando, a partir de la energía que le estoy aplicando, y a partir de la penetración que tiene el pilote por cada golpe que yo le estoy dando, con esa determinada energía potencial. Entonces han aparecido muchas fórmulas, yo les voy a mostrar algunas, pero ustedes en la bibliografía van a encontrar muchas de estas fórmulas. Estas son unas de las más utilizadas, las más comunes. Esta fórmula modificada, acá como ustedes ven, incorpora una cantidad de variables que van, digamos, ajustando la medición que nos da la fórmula original. En esta fórmula, la capacidad de carga QSU de ese pilote se mide a partir del peso del martillo y la altura de caída, el valor básico original, la energía potencial que yo le estoy dando. Esta es la fórmula original, afectada por un valor de E, un valor de eficiencia, que depende del tipo de martillo, porque puede ser caída libre, puede ser un pistón también que dispara en forma mecánica, con combustible, es decir, se genera energía en ese pistón y se libera el pistón y golpea. Entonces, esta eficiencia del martillo es un número también que corrige a este factor. Y acá se tienen en cuenta otros valores, otros parámetros, como el peso propio del pilote, que está acá, y este parámetro N, que es un coeficiente de restitución, que se llama, es un coeficiente de restitución entre el martillo y el gorro del pilote, es decir, es una forma de medir como si fuera el rebote, digamos, que nos está dando la caída del martillo. Entonces, estos valores típicos, nosotros trabajamos con factores de seguridad del orden de 6 para este caso, y los valores típicos para estos números de E, por ejemplo, de eficiencia, depende del tipo de martillo, martillo de acción simple o doble, martillos de diésel, martillos de caída libre. Bueno, normalmente todas las máquinas piloteras con las que trabajamos tienen estos parámetros, deben tener estos parámetros calibrados previamente. Los pilotes, los valores típicos para la restitución depende del tipo de material del pilote, si es un martillo de hierro, de hormigón, si es cojinetes de madera, si es pilotes de madera. Entonces con eso vamos corrigiendo un poquito cada una de estas fórmulas. Una fórmula que se ha utilizado mucho en Estados Unidos es la fórmula del estado de Michigan, que es del año 1965, y como ustedes ven tiene la misma estructura, la fórmula, y acá las variables son las mismas que hemos hablado, y se incorporan otro parámetro que es la energía nominal máxima que aplica en la pilotera, que depende del fabricante del martillo. Este es un dato que nos da el fabricante. Este valor de C es el mismo anterior, y hay otra fórmula, la fórmula danesa, del año 1967, que también tiene valor de eficiencia, también tiene una energía nominal del martillo, tiene y los mismos parámetros que hemos visto recién, el área del pilote, modo de elasticidad del pilote. Hay muchas otras fórmulas como estas en la bibliografía. Yo les muestro algunas nada más, porque seguir mostrándoles fórmulas es aburrido, pero estas son, digamos, una de las más comunes y que están dando muy buenos resultados. Entonces, como les digo, nos da mucha certeza. Y bueno, por ejemplo, algunas situaciones que se pueden presentar en la práctica, ¿no es cierto? ¿Cómo hago el orden? ¿Cuál es el orden de hincado de los pilotes? ¿Está bien? Si yo hago el hincado del pilote desde afuera hacia adentro, es decir, estoy hincando primero este pilote, después este pilote, después este pilote y después este pilote. Bueno, si yo le diera la misma energía, de hincado a todos los pilotes,
el suelo, a medida que yo voy hincando cada uno de los pilotes, se va mejorando, se va densificando el suelo. Entonces, a medida que voy metiéndome hacia el centro, también voy a tener menor penetración del pilote para una misma energía. ¿Está bien? Si lo hiciera desde adentro hacia afuera, bueno, tendría el primer pilote más hincado, y a medida que me voy alejando, también voy, digamos, este suelo que está aquí alrededor de este pilote se ha densificado por la aplicación de este pilote, entonces me va a costar un poquito más meterlo. Si yo le doy la misma energía, este va a entrar un poquito menos que este, ¿está bien? Y así sucesivamente. Y si lo hago desde un borde hacia el otro, está bien, voy a tener también un pilote que penetra una determinada cantidad, y acá en este otro, a medida que me voy alejando, cada vez me va costando más hincar el pilote porque hay una mejora, hay una densificación del suelo. ¿Está bien? Entonces, a ver, ¿cuál sería el orden que deberíamos utilizar? ¿Cuál sería la recomendación, digamos, para trabajar en la obra, digamos? Y de cuál procedimiento de esto, conceptualmente hablando, digamos, nos convendría seguir, ¿está bien? Claramente este es el menos conveniente, ¿está bien? Porque yo tendría pilotes a distintas profundidades, y si bien en forma instantánea yo tengo mayor rechazo o sea, tengo rechazos equivalentes, tengo el mismo rechazo en este pilote y en este pilote, a largo plazo, digamos, acá yo tengo colocado un pilote de determinada longitud que ha penetrado en el estrato competente, y otro pilote ha penetrado menos, un pilote de menor longitud. Entonces, a largo plazo, primer pilote va a tener mejor capacidad de carga que y por consiguiente va a tener también menores deformaciones, menor asentamiento que este pilote. ¿Está bien? Si bien instantáneamente puede ser lo mismo, ¿está bien? Por el efecto dinámico de la carga, a largo plazo y en condiciones de servicio, voy a tener una situación de que cada pilote tiene un comportamiento distinto, tiene capacidad de carga distinto y asentamiento distinto. ¿Está bien? Entonces, lo más recomendable es que yo tenga una situación de simetría en la obra para que tratar de compensar asentamientos diferenciales, y la situación más recomendable puede ser seguramente trabajar de esta manera o de esta manera, ¿está bien? Para que tengamos situaciones de simetría. Y entonces, bueno, si yo tengo un asentamiento en este borde y tengo un asentamiento en este borde, que los dos sean iguales, ¿está bien? Entonces, tratar de que los asentamientos diferenciales, que son los que normalmente nos traen problemas, sean lo más compensado posible, ¿tá? Pero bueno, situaciones como estas siempre son objetos de estudio, de análisis, en todas las obras que ejecutamos. Bueno, con esto completamos el tema de pilotes a cargas verticales. ¿Está bien? No sé si tienen alguna duda de este tema, si no vamos a ver ahora, o vamos a continuar con el tema de pilotes. Vamos a estudiar el tema de pilotes sometidos a cargas laterales. Todo lo que hemos visto hasta ahora es a cargas verticales, y vamos a ver qué pasa cuando aparecen las cargas horizontales, provenientes de viento, de sismo. Ustedes van a encontrar en el libro de Braj Hadás otro método, que es el método de Browns, que es un método muy simple, pero que es más una aproximación, digamos, sirve para un predimensionamiento a la solución real. Podemos trabajar con un software de tipo matricial, como ya hemos hablado, colocando el pilote y modelando el suelo a partir de la respuesta elástica de un resorte, asimilando, como les expliqué cuando vimos módulo de reacción, coeficiente de balasto, asimilando una respuesta hiperbólica, una respuesta tensiodeformacional hiperbólica, ¿está bien? De resistencia a corte, básicamente, asimilándola como un resorte en estado de compresión
con un comportamiento elástico y lineal. Entonces, ojo, porque es una aproximación que estamos haciendo, una idealización del problema, y eso requiere que estudiemos muy bien cómo determinar, como les dije, cuando vimos este coeficiente de balasto, requiere una precaución, digamos, requiere prestarle mucha atención a la forma en la que determinamos esa constante de resorte, ¿ah? Porque también tiene que ver, y seguramente vamos a tener que hacerlo de manera iterativa, ¿ah? Vamos a adoptar alguna constante de resorte, vamos a medir las deformaciones, vamos a medir la reacción, vamos a comparar con la respuesta que tendría el suelo, en los módulos de elasticidad que estamos adoptando, y qué módulos se que adoptar para obtener una constante de resorte elástico que represente una respuesta lineal secante de una curva hiperbólica. ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, como eso requiere cierta práctica, si no hacemos eso ya tenemos que irnos a un modelo de elementos finitos, también que requiere otra experiencia, otra práctica. Vamos a ver este método desarrollado por Riess y Matlock, que nos va a permitir evaluar bien el comportamiento, la respuesta a un método muy sencillo, que con una planillita Excel lo podemos hacer, y nos va a servir para analizar el problema, para resolver el problema, y nos va a servir también para evaluar y calibrar algún modelo de resorte que nosotros tengamos, ¿está bien? Porque vamos a tener otra forma de ver que el software, el programa que estemos haciendo y el modelo que estemos haciendo no nos esté mintiendo, no nos esté engañando. Entonces, con este método, con poquitas cuentas, ¿está bien? Y de manera muy simple, muy práctica, vamos a poder calibrar, vamos a poder ver si el modelo de resortes o el modelo computacional que tenemos no nos está mintiendo, no nos está dando un número que es fuera de los valores razonables. Bueno, Riess y Matlock desarrollaron este método hace mucho tiempo, en la década del 50, por ahí, y todavía está publicado en los libros modernos, en los libros actuales, porque la verdad es que es tan simple de utilizar, tan sencillo, que como les digo, con una planilla Excel fácilmente podemos calcular qué le pasa y calcular la interacción del pilote, la interacción suelo-estructura entre el pilote y el suelo. Entonces, bueno, Riess y Matlock propusieron que un pilote cargado lateralmente se flexiona como una viga en voladizo parcialmente empotrada, y que eso se puede modelar por una serie de resortes tipo gap, no resistente a tracción, cuya rigidez se puede expresar con el módulo de reacción horizontal, y esto es lo que habíamos hablado. Riess, en su trabajo publicado, No-Dimensional Solution for Lateral Load Piles with Solid Module Assumed Proportional to Deep, ¿también? Con módulos, con la variación del módulo proporcional a la profundidad, ¿también? Una variación lineal con la profundidad, desarrollaron una solución simplificada para este caso, en varias condiciones de ubicación de la carga lateral y la vinculación de los pilotes con su viga cabeza. Es decir, establecieron distintas condiciones de empotramiento del capitel del pilote con la superestructura. A eso se refiere. Entonces, establecieron tres situaciones posibles. Entonces establecen un caso A, donde nosotros tenemos acá el pilote, ¿está bien? Que esto puede ser parte de la superestructura, esto puede ser la columna, ¿está bien? Y esto puede ser el pilote, o puede ser que esta altura H sea parte del suelo licuable, que está licuando y la superficie del terreno está acá. Entonces yo puedo tener esas dos situaciones, ¿no? Que esto sea columnas de la superestructura y de acá para abajo el pilote, o que todo sea pilote y esta altura H sea un estrato de suelo que licúa. En cualquier caso, el elemento es un elemento barra, ¿está bien? Sometido a cargas verticales y cargas horizontales, y en este primer caso, ¿está bien? En este primer caso, que hay un en el capitel del pilote, ¿está bien? Entonces nosotros acá vamos a tener el
ya analizando el pilote propiamente dicho, si yo elimino la superestructura o la parte que no está enterrada o la que no está en suelo competente, por decirlo de alguna otra manera, yo tengo, digamos, reemplazo la acción de esta columna por las fuerzas actuantes, momento, y si yo traslado esta fuerza a este nivel, me aparece la fuerza y un momento flector. Y entonces el pilote acá tiene una rotación libre, ¿está bien?, en el capitel, y una zona de empotramiento, ¿está bien? Bueno, si yo tengo una cierta cantidad de columnas, la carga sobre cada pilote va a ser la carga total dividida en el número de pilotes. Se supone que acá están vinculados por un elemento tipo viga o viga de arrastramiento, lo que fuera, que hace que todos los pilotes se desplacen y funcionen solidariamente. Quiere decir que todos se deforman la misma cantidad y por eso puedo hacer esto, ¿está bien? El momento flector en el capitel del pilote va a ser igual a la fuerza del pilote dividido por la altura, ¿está bien? Por la altura. Entonces este sería el caso A, digamos, un pilote con un cabezal flexible, línea de Marris, o un extremo articulado. Entonces la deformada acá tiene una rotación libre acá en la superficie del terreno. El segundo caso que plantea es cuando es el opuesto al caso A, y es en el caso que yo tengo un elemento de mucha rigidez en contacto con el suelo, tengo un capitel, una vía de cabecera, digamos, tengo una vía de cabecera a nivel del piso, que genera un empotramiento entre el capitel del pilote y la vía de cabecera, de manera que tengo una rotación nula en el lugar de empotramiento. Y tengo digamos, una deformada de este tipo. ¿Está bien? Y el tercer caso que planteo, un caso intermedio entre el caso A y B, digamos, en el cual yo tengo un empotramiento del pilote, pero no a nivel de suelo, ¿está bien?, a nivel de empotramiento del pilote en el suelo, sino a una altura determinada h, ¿está bien? Entonces acá la deformada me genera una rotación nula a esta altura, no a nivel de suelo. A nivel de suelo yo tengo una rotación distinta de cero, ¿está bien? Y tengo una configuración de equilibrio donde tengo un ángulo de giro de la estructura libre, sin restricciones, digamos, y tengo otro ángulo de giro de la estructura con las restricciones que le imprime el suelo. ¿Está bien? Entonces, la configuración, digamos, y el análisis del equilibrio por el cual se obtienen las formulaciones para el cálculo de esto, se obtienen a partir del análisis de lo que pasa en este punto, ¿no es cierto? Entonces, lo que dice Riss y Matlock, entonces, es que en la solución se supone que el módulo de elasticidad del suelo crece linealmente con la profundidad, ¿también? Lo que es muy importante, porque es una hipótesis de trabajo que se aplica solamente a suelos granulares, a suelos friccionales, gravas, arenas, o arcillas normalmente consolidadas. En el caso de arcillas preconsolidadas, hay que hacer una pequeña corrección que ya la vamos a ver. Para arcillas duras y preconsolidadas, el módulo de elasticidad se asume constante con la profundidad, lo cual es muy estable, y a partir de esta hipótesis, Riss hace todo el planteo de la fórmula. Entonces ellos analizan el caso A, el primer caso que vimos, y proponen una secuencia de cálculo que tiene que ver con, primero, predimensionar el pilote, predimensionar la longitud del pilote en el suelo estable. ¿Cómo hemos visto? Con las ecuaciones que hemos visto, con las formulaciones que hemos visto. Normalmente este predimensionamiento considera un sobredimensionamiento del pilote, como digamos, considerando un factor de menor resistencia del suelo, del orden del 40%, también, o de menor resistencia de la estructura del hormigón o de lo que fuera el pilote, también de un
me va a salir sobredimensionado para cargas verticales, pero cuando venga la carga horizontal, me va a quedar más o menos aproximado en el valor que tengo. Entonces, predimensiono el pilote. Bueno, y si me equivoco, lo tendré que hacer de nuevo, ajustando de nuevo la dimensión del pilote. Tampoco es tan complicado. Con una planillita Excel es cambiar una celda. No, por ahí no pasa más que eso. Entonces, el efecto de la carga en el extremo superior de cada pilote se estudia a nivel de terreno natural, en donde se tendrá en forma equivalente una fuerza de acuerdo al caso y disposición de los pilotes, como vimos recién, la fuerza de cada pilote y el momento individual en cada pilote. ¿Está bien? P sub I y M sub I, considerando el número total de pilotes. Y bueno, Ritt nos dice, bueno, calcular el valor T, que es una longitud elástica de pilote, que es una fórmula muy simple, que tiene que ver con el módulo de elasticidad del pilote, el momento de inercia de la sección transversal del pilote, y F es un coeficiente de variación del módulo de reacción del suelo con la profundidad, expresado en toneladas sobre metro cúbico, todo raíz quinta de eso. ¿Está bien? Ya vamos a ver dónde sacamos el valor de F. Este valor del coeficiente F se puede obtener de gráficas propuestas por los autores y que están publicadas en el Manual de Diseño de Mecánica de Suelos y Fundaciones del Departamento del Bureau of Yard and Docks, y está también en el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. ¿Está bien? Créanme que si lo usa el cuerpo de ingeniero o lo usó el cuerpo de ingeniero de Estados Unidos es porque da valores y da procedimientos que son confiables. Ese valor de F, creo que lo tengo acá, se obtiene de esta es la gráfica original publicada por Riss y Maldock. Entonces, ¿yo cómo lo obtengo? Bueno, acá tengo para suelos granulares, o arcillas normalmente consolidadas, como dije, suelos granulares y suelos arcillosos. Estas son las arcillas normalmente consolidadas. Entonces acá, en función de la densidad relativa que tenga el suelo, ¿está bien? O de la resistencia a compresión simple que tenga el suelo, yo puedo ingresar y intersectar la curva y calcular el valor de F en toneladas sobre metros cúbicos. ¿Está bien? Entonces, para una densidad de un suelo con densidad relativa de 50, por ejemplo, este no es el coeficiente de balasto. Quiero que presten atención a eso, no va a ver que es el coeficiente de balasto. Este no es el coeficiente de balasto, es un coeficiente propuesto por los autores, ¿está bien? Que, digamos, supongamos, para una densidad relativa del 60%, acá yo estoy teniendo un valor de F del orden de los 1200 toneladas a metro cúbico. ¿Está bien? Para si fueran arcillas muy sueltas o sueltas, también lo puedo sacar acá. ¿Está bien? Entonces, con este gráfico se calcula este valor de F que está acá. ¿Está bien? Y con eso yo puedo calcular este valor de T, que es la longitud elástica del pilote, porque el pilote ya lo tengo predimensionado. ¿Está bien? Bueno, una vez que tengo calculado el valor de F, se calcula la relación Z máximo como la longitud del pilote dividido en T. Este valor de Z máximo me va a servir para elegir una de muchas curvas propuestas en los ábacos de Riss y Maldock, ¿está bien? Y seleccionar la curva de diseño que corresponde a cada caso, el caso A, B o el que fuera, cual sea. Para cada caso particular se obtiene en función de Z máximo, y que es igual a L sobre T, y para cada profundidad Z sobre T, ¿está bien? Z sobre T, T es este valor, ¿está bien? Entonces yo para 1 metro, para 2 metros, para 3 metros, para 5 metros, para 10 metros, para 20 metros, obtengo esta relación, siempre es dividido en T constante. Obtengo de las curvas, obtengo los factores, un factor F delta, un factor FM y un factor FB, que Riss le llama factores de flexión, factor momento y factor de corte. Bueno, qué fácil que es esto.
Bueno, esto está repetido. Bueno, acá está, saco los factores, F delta, Fm, Fd, y se calculan, digamos, las deformaciones y solicitaciones para las distintas profundidades. Entonces ustedes ven, acá tienen las curvas publicadas por el autor. También dice factores, fíjense lo que dice, factores de influencia para elementos mecánicos, pilotes sujetos a carga lateral, condición de carga A, que la tienen acá, ¿está bien? Tiene rotación libre en el capitel, ¿está bien? Entonces, acá tienen las distintas curvas para Z máximo, Z máximo igual a 2, Z máximo igual a 3, Z máximo de 4 a 15. Y acá tengo el factor de profundidad, ¿está bien? Que es Z sobre T, que habíamos calculado recién. Entonces yo, en función de Z sobre T y Z máximo, encuentro los valores de los factores de desplazamiento, ¿está bien? Provocados por el momento flector, y el desplazamiento, el factor de desplazamiento F delta, provocado por la fuerza P, ¿está bien? Entonces aquí yo tengo los dos factores de desplazamiento. Todo el desplazamiento va a ser la suma del desplazamiento provocado por el momento más el desplazamiento provocado por la fuerza P. Acá tengo un esquemita de la configuración de la deformada del pilote, y bueno, después cuando hagamos las cuentas nosotros nos debería salir deformada de ese tipo. De la misma manera encuentro los factores de momento, digamos, el factor de momento flector en el pilote provocado por el momento en el capitel, y el momento flector pilote provocado por la fuerza P aplicada en el capitel. Y de la misma manera el esfuerzo de corte. ¿Está bien? Entonces, luego, ¿qué hago? Calculo el desplazamiento, el momento flector y el momento de corte provocado por el momento flector, ¿está bien? Con los factores que le corresponden. El factor de desplazamiento, como m por t cuadrado sobre j, el momento como el factor momento por m, y el esfuerzo de corte como el factor de esfuerzo de corte provocado por m sobre t. Y para la fuerza P lo mismo, tengo el desplazamiento provocado por la fuerza P, F sub d, P, T cubo sobre J, el momento provocado por la fuerza P y el esfuerzo de corte provocado por la fuerza P. Y el desplazamiento total va a ser la suma lineal del desplazamiento provocado por el momento más el desplazamiento provocado por la fuerza P. ¿Está bien? El momento flector en cada profundidad, ¿no es cierto? Estamos hablando porque este factor yo lo estoy sacando para distintas profundidades, Z sobre T, como dijimos recién. Entonces tengo estos números, los tengo para todas las profundidades del pilote. El momento flector en cada profundidad del pilote va a ser el provocado por el momento más el provocado por la fuerza P. Y así, entonces yo fácilmente puedo construir mis diagramas de desplazamiento, de momento y de esfuerzo de corte para todas las profundidades del pilote en las que estoy trabajando. ¿Está bien? Entonces fíjense que de una manera muy sencillita se puede trabajar esto. Para el caso B se procede de la misma manera que en el caso anterior, hasta la determinación de los factores de desplazamiento y momento, y lo que cambia es que cambian los abacos, las curvas, ¿no es cierto?, de las cuales yo obtengo los factores, son las que corresponden al caso B, y entonces el desplazamiento lo calculo de esta manera, y el momento flector lo calculo de esta manera para la fuerza P, y para el momento. Y el corte máximo ocurre en la parte superior del pilote, que obedece a una fuerza que es, digamos, es P sobre N, digamos, el esfuerzo de corte que yo tengo en cada pilote, el máximo, va a ser igual a la carga que tiene el pilote, porque como está empotrada arriba, ¿verdad?, corresponde de esa manera. Y para el caso C, bueno, es un análisis de equilibrio, que se supone que hay un punto de inflexión en ese punto de contacto en el suelo, ¿no es cierto?, la figura que vimos recién,
con un momento equilibrante aplicado en ese punto, es decir, la condición de equilibrio es que el momento por encima y por debajo del suelo deben ser iguales, también deben igualar los giros que se producen en el pilote, entre el pilote y la superestructura. Entonces, de esa manera se obtienen estos factores que están acá, y se pueden calcular, digamos, a partir de los factores de P y de M, digamos, los distintos valores de rotación. En estas expresiones anteriores, P es la carga lateral, y vamos a entrar al ábaco correspondiente para, está repetida esta, bueno, ahí terminamos. No está en la presentación los ábacos correspondientes al caso B y al caso C, pero bueno, ahí en la práctica se lo va a dar Amelia, están publicadas en el libro, y bueno, ejercicios muy simples, muy bonitos de hacer, y como les digo, es de gran valor este método, porque es un método muy sencillo, y que nos permite aproximarnos bastante bien a la situación que está pasando. Yo después puedo, si quiero, seguir trabajando, avanzando, y que normalmente recomiendo que se haga. Ustedes han visto que a partir de todas las clases que veníamos dando, de la asignatura, siempre se les va dando más de un método para calcular determinada situación, con el objeto de que ustedes que se pueda chequear que los números que están encontrando son razonables, que no hay un número que está fuera de lugar, que no hay un parámetro que está fuera de lugar, y entonces el hecho de hacerlo de distintas maneras nos permite poder detectar posibles errores, ¿está bien? Groseros sobre todo, en el análisis de un resultado, y salvarnos de cometer algún error. Entonces, como les digo, este método, sumado al método del módulo de reacción o de los resortitos, que se pueden modelar muy fácil en un programa computacional, no lo hacemos en la práctica, nosotros solo hacemos y bueno, porque lo otro lo dejamos más para otra ocasión. No nos detenemos en estudiar un software y en trabajar en un software. Lo que me interesa es que lo sepan hacer en forma manual, ¿está bien? Y que entiendan en forma conceptual, porque de esta manera ustedes también van a obtener una curva también que representa el comportamiento del pilote enterrado, ¿está bien? Y ustedes acá tienen las formas de los distintos diagramas que deberían encontrar para cada caso, ¿no es cierto?, independiente de esto. Y si yo tengo asegurado cada uno de estos en forma independiente, después no me puedo equivocar en hacer una suma algebraica, digamos, de este número más este número. Ya eso sería un error demasiado infantil que tendría que cometer. Entonces, si yo verifico que la forma de los diagramas que yo tengo son como los que me muestra el gráfico, estoy, digamos, en el orden de lo que está sucediendo. Bueno, ¿se entendió, chicos? Ven que es un método muy sencillo, muy simple, lo vamos a hacer en la práctica, y nos va a servir para obtener la respuesta de un pilote cargado lateralmente para una carga de viento, para una carga sísmica, también en un perfil de suelos dinámicamente estable, o también lo vamos a hacer la aplicación para un caso de un perfil de suelo dinámicamente inestable cuando veamos la ecuación. ¿Sí está claro? ¿Se entendió? Sí, me dice Rafael. Se entendió, perfecto. Bueno, como nos queda un ratito todavía para aprovechar un poquito la tarde, yo les voy a dar ahora un par de minutos más, sin meternos del todo en el tema, pero el tema que sigue es el tema de la ecuación de suelos, ¿tá? Para seguir en la familiaridad de lo que pasa de las fundaciones profundas, sobre todo, ¿está bien? Entonces, vamos a hacer, no, le voy a mostrar antes de eso, perdón, vamos acá de nuevo, vamos acá. Les voy a mostrar algunas fotos
Voy a compartir mi pantalla. Entonces, acá, bien, están viendo, díganme si están viendo una foto. Sí, profe, se ve. Sí, ahí se ve, profe. Bueno, mire, les voy a mostrar una serie de fotos que muestra cómo es el procedimiento de fabricación de un pilote excavado y hormigonado in situ. ¿Está bien? Pero a ver, no sé por qué no me la está mostrando en forma ordenada. No me las muestra en forma ordenada. A ver, discúlpenme un segundo, vamos a ver si las puedo ordenar. A ver, un minutito. Esa es la primera. Ahí está. Bueno, miren, esto es la fabricación de pilotes preexcavados y hormigonados in situ. Esto es, si ustedes se ubican en Mediagua, en la ruta 514 creo que es esta, la que va a Los Berros y después a Pedernal, hacia el oeste, para allá, ¿está bien? Aquí a la derecha tengo Mediagua, y a la izquierda tengo Los Berros y después Pedernal. Bueno, esto bien cerquita acá de la ruta 40, está esto que es una estación transformadora, es una estación transformadora de alta tensión, y bueno, tuvimos que hacer pilotes acá porque el perfil de suelos aquí era dinámicamente inestable, había licuación de suelo, que es lo que viene a continuación. Y acá tuvimos que hacer la fundación de algunas partes de la estructura de la estación transformadora de carácter esencial, porque es una estructura de categoría acero, esta estación transformadora. Imagínense que si en un terremoto se corta la luz, queda sin luz hospitales, centrales de bomberos, etcétera, etcétera. Entonces no se puede quedar sin luz. Pero bueno, como habían en una estación transformadora, como ustedes habrán visto, hay una gran cantidad de columnitas o postecitos pequeños donde vienen cablecitos y van y vienen cables. Entonces era medio desproporcionado hacer pilotes para una columna de 1,50 m de altura que lleva, digamos, que lo único que hace es sustentar un cable. Pero que bueno, entonces lo que se hizo es identificar dentro de lo que es la estación transformadora, junto con los especialistas del tema, cuáles eran los elementos esenciales de la estación transformadora y que en el caso de sufrir daños requerirían de mucho tiempo para la restitución de la energía eléctrica. Y a esos elementos se los proyectó con pilotes fundados en estratos estables y todo lo demás. Y los otros elementos que eran fácilmente bypaseables, es decir, que si por la falla de ese elemento se cortaba la energía, yo en pocos minutos puedo restablecer la energía eléctrica haciendo bypass, haciendo algún manejo ahí de la instalación. Entonces se separaron esos elementos, digamos, críticos de los elementos no críticos, y todos los elementos que eran críticos se construyeron pilotes, y los no críticos se le hizo una fundación directa superficial. ¿Tá? Y les muestro esto porque quiero que vean también la máquina, la envergadura de la máquina. Ustedes la van a ver en internet, máquinas piloteras, digamos, importantes. Les puedo mostrar otras fotos de otras máquinas piloteras que tengo acá. Está bien, pero a veces no hace falta tanta envergadura de máquina. Es muy costoso para hacer este trabajo como parecería que puede ser. Fíjense que es un camión, y en ese camión tiene montado un equipamiento, digamos, que lo único que hace es tener una columna, que es la que levanta y baja digamos, las barras de perforación y la herramienta de perforación que está acá. Entonces acá tenemos en este lugar un terraplén compactado de 1 metro de altura, un terraplén granular. Digamos, este terreno estaba como en un pozo, entonces había que nivelar esto, y por eso se construyó el terraplén, para darle nivel, llevarlo más o menos al nivel de la calle, para que no se inunde, porque era una zona inundable esta. Entonces acá teníamos 1 metro de terraplén granular, gravas compactadas, y eso se empieza a excavar con una helicoide como esta, ¿está bien? Porque está seco,
en ese lugar. Entonces, bueno, va avanzando la perforación con ese helicoide, ahí la ven, ¿m? Entonces esto perfora, ahí va avanzando hasta una determinada profundidad, y levanta, digamos, y después deja todo el suelo, lo deja ahí a un costado, haciendo girar la herramienta. Ahí ven la forma que tiene el pozo en toda la zona seca, hasta llegar al nivel freático. Cuando llegamos al nivel freático ya no podemos seguir trabajando con esta máquina de perforación, y hay que trabajar con este tipo de herramientas de perforación cerradas, ¿verdad? Esto tiene esta tapa que tiene acá, es una tapa giratoria, y cuando gira en una dirección, me abre la compuerta y carga la pala, va cargando la pala hasta que se llena. También, una vez que se llena, el maquinista hace girar en el sentido contrario de la herramienta, y esta tapa giratoria se cierra, y yo puedo levantar la columna de perforación con la herramienta, digamos, trayendo este balde lleno del suelo y barro en general. Entonces lo saca al exterior. Bueno, acá tiene una forma, tiene una salida de aire para que permita el ingreso del suelo acá. Si no tuviera la salida de aire no sería más dificultoso, no podría entrar, ¿está bien? El suelo. Bueno, como el pozo está por debajo del nivel freático, el pozo es inestable, digamos, es fácil que se desmorone el pozo, porque son arenas que están debajo del nivel freático, entonces es muy fácil que se produzca el derrumbe del pozo, y para eso lo tengo que estabilizar al pozo llenándolo con lodo bentonítico, ¿está bien? Ustedes saben que la bentonita, digamos, es un tipo de arcilla que, digamos, estando así en estado saturada, cuando tiene un carácter tixotrópico, y esto hace que en estado, digamos, de movimiento, en estado activo, se comporte como un líquido, pero cuando queda en reposo adquiere una viscosidad muy elevada, y esto genera, digamos, presiones laterales sobre las paredes del pozo que lo mantienen abierto, porque es como que restituyen la presión que estaba generando el suelo que yo saqué. Entonces mantiene el equilibrio del pozo, ¿está bien? Y de esa manera yo voy perforando, siempre con el lodo, con el pozo lleno de bentonita, y de esa manera no se derrumba el pozo. ¿Ven? Ahí está la máquina, cómo va operando. Fíjense que sale el barro también, porque son, como le digo, limos arcillosos, arenas limosas, todas que están por debajo del nivel freático, arenas limpias, algunos estratos de arenas limpias, finas, licuables, con puerta, y deposita el suelo. Bueno, acá tienen la máquina donde se hace el lodo bentonítico. Bueno, así sigo perforando hasta llegar a la profundidad. Acá ya están los pilotes armados, está la armadura del pilote, mejor dicho, fuera del terreno, tiene los separadores colocados, fíjense que son separadores importantes. Tengo separaciones aquí que mínimo son de 5 a 7 centímetros, de manera que el hierro esté con un recubrimiento suficientemente importante para que no se oxiden. Normalmente las napas freáticas suelen ser elementos de mucha agresividad para el hormigón, porque tienen sales, suelen tener sulfatos, cloruros, y son muy agresivos para el hormigón y para el acero fundamentalmente, y eso se puede mejorar la vida útil en servicio del hormigón armado, dándole mayor recubrimiento al hormigón. Ya cuando veamos ahora la licuación de suelo, también vamos a ver cómo calcular este pilote y qué criterio de diseño, qué criterio de dimensionamiento del hormigón armado tenemos que tener en cuenta para que el pilote sea durable, ¿está bien? Y no sea afectado por las sales que están presentes. Fíjense que hay una parte del pilote que tiene estribos más densificados que otra. Entonces, bueno, aquí es la zona donde tiene más requerimientos de ductilidad el pilote. Acá ya se ha terminado de hacer la excavación. Sí. Disculpe, ¿qué largo tiene ese pilote más o menos? Este pilote tiene 18 metros de altura. 18 metros. Gracias. De nada.
Bueno, ahí se va con la misma máquina que hice la excavación, le muestro de nuevo la zona que está densificada. ¿Ah? Acá hay una parte que tiene densificación y acá hay otra parte que tiene densificación. ¿Ah? En las zonas críticas del pilote es donde se ha densificado las armaduras, el estribado sobre todo. Bueno, entonces ahí se va, y ahí se va bajando la armadura en el pozo. ¿Ah? Se baja y se lo nivela a una determinada profundidad. Bueno, aquí ha quedado a esa profundidad, aquí se coloca una regla de nivelación, ¿ah? Y luego se hace, esto es porque el capitel del pilote armado, donde está el anclaje de la columna y todo lo demás, tenía que quedar, por una cuestión de proyecto, por debajo del nivel del terraplén. Entonces, el nivel de la base terminada estaba casi a la altura donde terminan las vallas, ahí donde estoy marcando con el cursor, ¿ven? Entonces lo que se hace es hormigonar hasta acá arriba y después se hace una excavación, se pica el capitel del pilote y se hace la armadura con las vigas de retratamiento que correspondan. ¿Ven? Bueno, ahí se está nivelando el pilote. A veces estas armaduras quedan sobresaliendo de acá del nivel de terreno natural, depende de cómo sea el proyecto, y cómo sean las condiciones del proyecto, y cómo sea la terminación de la base, qué altura tienen estas barras, ¿no? Como digo, pueden quedar hacia arriba estas barras, y luego se hace el armado y el cierre de la armadura con la base y la viga de retratamiento por encima del nivel de terreno. En este caso era así. Bueno, y ahora lo que tengo que hacer, esto está lleno de lodo bentonítico. El piloto está embebido en lodo bentonítico, y entonces lo que se hace ahora es bajar la tubería de hormigonado, ¿está bien? Que son estos tubos que están acá, son tubos de 4 o 5 pulgadas de diámetro, hormigón, y tiene que penetrar hasta el fondo de la perforación. Una vez que se coloca la tubería, llega y termina con una tolva, ¿está bien? Una tolva de hormigonado que es la que va a recibir el hormigón, ¿está bien? Entonces, cuando yo he hecho hormigón por acá, el hormigón se va a ir, el pilote se va llenando de abajo hacia arriba, y como la densidad del hormigón está en el orden de 2.35, 2.3 más o menos, y la densidad del lodo bentonítico está cerca de 1 y pico, ¿está bien? Entonces, al hormigón a ser más denso, el lodo bentonítico no se va a mezclar nunca, siempre va a quedar abajo, y va a ir desplazando el lodo bentonítico hacia arriba, a medida que se va llenando el pozo, y va a salir el lodo bentonítico por acá, y yo lo tengo que conectar con esta bomba sumergible que está aquí, y llevarlo a una pileta, o a un descarte, digamos, de ese lodo bentonítico que está contaminado con limos y arena, ¿verdad? Bueno, ahí se está hormigonando. Fíjense, el hormigón tiene una granometría que es un tamaño máximo no muy grande. Este tiene tamaño máximo de 19 milímetros. Normalmente no pasa nunca de 19 milímetros, siempre es eso o un poco menos. Necesitamos que sea un hormigón muy fluido, asentamientos y muy cohesivo, asentamientos del orden de 20 centímetros, 18, 20 centímetros, con alta cohesión. Entonces, bueno, se trabaja con aditivos fluidificantes y superplastificantes, porque necesitamos que todas estas partículas se mantengan unidas en casi 20 metros que va a bajar por la cañería, y luego cuando yo empiezo a retirar la tubería de hormigonado, también el hormigón se tiene que mantener cohesionado y no tiene que generar, digamos, cortes en la altura del hormigonado, porque eso generaría un defecto en el pilote. ¿Está bien? Entonces, cuando yo hormigono una determinada altura, empiezo a retirar la tubería, y el maquinista hace un movimiento oscilatorio vertical así de la tubería, que hace el vibrado, que hace la compactación del hormigón, y evita que hayan cortes de hormigonado en altura. ¿Está bien? Es muy importante ese detalle, esa técnica. Los maquinistas son muy hábiles en este proceso porque hacen, digamos, movimientos verticales hacia arriba y hacia abajo de la tubería, ¿está bien? Como saliendo y entrando en el hormigón.
y generando la vibración y la compactación del hormigón. Ven acá cómo se expulsa el lodo bentonítico que está en el pozo y es recolectado en este pozo con esta bomba sumergible que está acá y llevado, digamos, a otra pileta o a decantación. Se puede recuperar ese lodo bentonítico. Si yo dejo de decantar las partículas más gruesas, lo puedo recuperar. Entonces ahí voy sacando, a medida que voy perforando, voy sacando la tubería, ¿está bien? Y voy sacando de estos tramos, ¿está bien? Desconecto la tolva, saco el tramo de arriba, vuelvo a poner la tolva en el tramo que está acá abajo y sigo hormigonando, ¿está bien? Entonces, de esa manera, bueno, acá tienen otras fotos de lo mismo, el mismo pilote, y ahí se ve el lodo bentonítico. Bueno, acá están desordenadas las fotos, discúlpenme. Ahí están armando la cañería, fíjese cómo, bueno, se engrasa y todo para poder, digamos, después que no se quede trabada y no la pueda desenganchar, ¿eh? Entonces, voy a hacer un esquemita. Un segundito. Entonces, esto, a ver, yo les voy a compartir ahora mi pantalla. Bueno, ahí ven una pantalla en blanco. Sí, profe, ahí la pantalla en blanco. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, ustedes supongan que yo tengo acá, estoy dibujando en mi pantalla, yo tengo el pozo, ¿está bien? Tengo el pozo que está lleno de lodo bentonítico. Está lleno de lodo bentonítico hasta ahí. ¿Está bien? Supongamos que yo tengo el nivel de terreno por acá. ¿Está bien? Bueno, y lo que voy a hacer es bajar ahora esta tubería. ¿Está bien? Esta tubería para hormigonado y la tengo que llevar hasta el fondo. La tengo que llevar hasta ahí. Fondo del pozo. Y acá tengo la tolva donde voy colocando el hormigón, ¿verdad? Entonces, bueno, coloco el hormigón acá, entonces todo esto está lleno de hormigón, y empieza a salir hormigón por acá, empieza a salir por aquí, y me empieza a desplazar el lodo bentonítico hacia arriba. Entonces esto se va llenando de hormigón, ¿bien? Y a medida que va pasando eso, me va desplazando el lodo bentonítico para arriba, así, y sale este lodo bentonítico que está aquí, sale a la superficie, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hace el maquinista? Cuando llega a un determinado nivel de hormigonado, como tengo acá, por ejemplo, ¿está bien? Supónganse que estas tuberías suelen ser tramos de 1 metro 50 aproximadamente, que van enroscadas, esos tramos de tuberías van enroscadas. Entonces yo, cuando tengo esto hormigonado, supongamos que tengo tramos de 1 metro 50 de tubería, entonces yo hormigono aproximadamente hasta unos 2 tramos, aproximadamente, hormigono unos 3 metros. Esto lo voy midiendo porque yo meto acá, una sonda que es una plomada, digamos, que flota en el hormigón, y con eso mido la altura que tengo de hormigón, y estoy seguro. Entonces, en ese momento, lo que hace el maquinista es empezar a levantar la tubería de inyección, y en ese momento es donde hace el movimiento oscilatorio, vertical. Varias veces lo hago con mucha intensidad, y eso genera que ese movimiento genere, digamos, la compactación de todo este hormigón que está acá, por la fricción que hay entre la tubería y la esta. Entonces, una vez que hago eso, levanto la tubería de inyección, pero que la punta no me asome por afuera del nivel del hormigón. Entonces, si yo tengo hormigonado 2 tramos acá, supongamos que son 3 metros, levanto una, hasta que quede la primera libre, quiere decir que la punta de la tubería de inyección va a quedar siempre embebida en hormigón. No puedo sacarla
de que siga estando siempre sumergida en el hormigón, porque eso podría generar cortes en el hormigonado, ¿está bien? Entonces, en ese momento, el tramo primero lo tengo afuera y puedo retirar este tramo de la columna de hormigonado y hormigonar la tolva en el segundo tramo de hormigonado. Y así lo voy haciendo tramo por tramo, ¿está bien? Pero el secreto está acá. El secreto es que la punta de la tubería de hormigonado no se salga nunca de estar sumergida, por lo menos unos 40-50 centímetros mínimo en el hormigón, ¿está bien? Y entonces, bueno, esto queda perfectamente lleno, porque como les digo, el hormigón tiene densidad 2,4, entonces la presión que yo tengo acá interior, que es la que me hace salir el hormigón por aquí, es igual a 2,4 por la altura de la columna de hormigonado, y la presión que tengo acá afuera, ¿está bien? Del nodo bentonítico es la altura por 1 y pico, entonces estos dos veces tengo más presión de hormigón, y entonces fácilmente el hormigón va a desplazar al nodo bentonítico hacia afuera. Bueno, y así voy llenando hasta que se completa el hormigón, el pozo, digamos, con el hormigonado. ¿Ves? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Quedó profe. claro. Sí, Sí, profe. profe. Queda claro. Bueno, bien. Perfecto. Son las 5:15. Bueno, les voy a mostrar por lo menos lo que viene